¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de Historia Universal. Mi nombre es Joel Uribe Martínez y en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de la semana 15 que tiene contenido de humanismo y renacimiento. Veamos. Para poder hablar del humanismo, debemos de entender que el humanismo será considerado como un movimiento, primero, literario. ¿Qué significa ser un movimiento literario? Es decir, que se va a plasmar en las obras o en las creaciones literarias, como por ejemplo las novelas, podemos hablar de los cuentos, podemos hablar de los relatos, podemos hablar de las leyendas, etc. Asimismo, va a ser un movimiento filosófico. ¿Por qué se le va a denominar filosófico? Porque va a analizar las formas o las estructuras más profundas del pensamiento de la sociedad durante el siglo XIV y el siglo XV. Es decir, va a evaluar y a cuestionar las perspectivas o la cosmovisión que tendrían las personas durante estos siglos sobre su papel dentro de una sociedad. Por lo tanto, cuando hablamos de un movimiento es porque surge una manifestación en el ámbito literario, es decir, en las creaciones, digamos, artísticas, manifestándose no solamente en la literatura, sino también manifestándose, por ejemplo, en la pintura, manifestándose, por ejemplo, en la escultura, como muestras del propio arte. Asimismo, se puede mencionar, por ejemplo, ¿no? Que este movimiento literario y filosófico va a ir de la mano con el Renacimiento, que será un periodo digamos, del proceso evolutivo humano que tendrá sus propias características. Y asimismo, este pensamiento o este movimiento llamado humanismo también será precursor de la reforma, ¿no? ¿Qué es la reforma? Bueno, vamos a explicarlo más adelante, pero entendemos que la reforma es aquel momento de la historia donde el ser humano, la persona, cuestiona los comportamientos o, digamos, estilos de vida de los miembros dentro de la Iglesia Católica. Por eso se va a llamar reforma. Eso lo vamos a explicar más adelante. El humanismo nace en Italia y se va a extender por Europa Occidental, ya que recordemos que Europa Oriental va a estar influido fuertemente por por el Imperio Turco Otomano. La aparición de la imprenta, en este caso, ¿no? Creada por Johannes Gutenberg, va a ser también uno de los factores que va a permitir la difusión de las obras y también de las ideas o los ideales de estos grupos minoritarios de personas que después fueron creciendo porque fueron llamando la atención de la sociedad que vivía en ese entonces. En cuanto al origen del humanismo, podemos tener como punto de referencia el desarrollo económico y el espíritu materialista, ¿no? El desarrollo económico va a ser una importante, digamos, necesidad de cubrir, puesto que durante la Edad Media existieron una serie de factores en el continente europeo que lamentablemente afectaron a la población. Uno de ellos sería, por ejemplo, la peste, ¿no? La peste negra, que vendría a ser la difusión de, pues, las enfermedades que transmitían los bichos o insectos que provenían de las ratas, por ejemplo. Entonces, esto lamentablemente generó una mortandad gigantesca, ¿no? Más o menos como vivimos en la actualidad con lo de la pandemia, pues en su momento no había el adelanto científico, médico que hoy en día existe, y es por eso que las poblaciones pues van a buscar salir y lamentablemente no van a lograr escapar de esta pandemia como fue la peste negra que acabó con millones de vidas en Europa. Asimismo, otro problema que también surgió fue la escasez de alimentos. Y es por ese motivo que, dado este contexto de la escasez de recursos, la peste negra, hablamos de las enfermedades, de cambios climáticos, una pequeña edad o periodo de glaciación en Europa, generó que las bajas temperaturas, las enfermedades que se transmitían, esto impactó tremendamente en la economía. Entonces,
existía una necesidad por adquirir recursos, obviamente para satisfacer las propias necesidades o urgencias humanas, pero también pues para generar bienes o dinero que le permita adquirir otros bienes. Por lo tanto, es donde aparece el desarrollo económico y el espíritu materialista, la compra y venta de bienes y servicios. Otro de los factores que va a permitir la presencia y la difusión del humanismo será, por ejemplo, las personas, ¿no?, de poder económico importante llamado mecenas, quienes van a apoyar definitivamente las manifestaciones artísticas, ¿no? Porque consideraban pues que una manifestación artística es la expresión natural de toda persona. Entonces, una obra artística es también una forma de manifestar las necesidades, las emociones, ¿no? Digamos, los malestares, hasta los problemas sociales que también podían existir. ¿Qué más? El humanismo se va a iniciar con la migración de los intelectuales que venían de Bizancio hacia el occidente, a raíz de la invasión turca. Como decíamos, el humanismo como movimiento literario y filosófico va a desarrollarse en Europa occidental, pero principalmente porque Europa oriental, es decir, lo que fue en su momento el imperio romano del oriente, estuvo pues dominado por los turcos, en todo caso por la cultura, en este caso, ¿no?, islámica. Y esto generó definitivamente un impacto en el ámbito religioso, en el ámbito político, ¿no? Recordemos que previo a este periodo se llevaron a cabo estas cruzadas, ¿no? Estas luchas por recuperar Tierra Santa, por ejemplo, ¿no? Pero por también restablecer el dominio con el sector asiático o con el continente asiático. Lamentablemente no se llega a obtener éxito en esta campaña y es así como se surge la necesidad de poder dinamizar la economía. Entonces, muchas de las personas que vivieron o que vivían, por ejemplo, en Bizancio, digamos, Constantinopla, van a buscar volver hacia el sector occidental, hacia Roma, porque ellos, de alguna manera, no compartían, pues, las costumbres, la propia cultura, digamos, árabe. Entonces, por ese motivo es que empieza esta migración. Entonces, las personas que migran van a ser personas también que se especializan en algunas artes, se especializan, por ejemplo, en la pintura, en la literatura, digamos, van a tener también una influencia muy importante en la filosofía y es por ese motivo que ellos van a migrar hacia ese espacio. Además, otra de las características que tiene el humanismo, por ejemplo, va a ser la crítica hacia la iglesia por su postura durante gran parte de la Edad Media, ¿no? Eh, si bien es cierto, esto se va a reforzar con digamos, el desarrollo del tema que vendría a ser la protesta o la reforma protestante, pues una de las condiciones o de las situaciones que generó mucho rechazo en la población hacia la iglesia fueron las continuas manifestaciones de pues un rechazo o de alguna forma una transgresión de aquellas normas que habían incluido o que se habían puesto de manifiesto en la Iglesia Católica y que pues las personas no las habían puesto en práctica, es decir, los miembros de la Iglesia no las habían puesto en práctica porque primaban otros intereses, ¿no? Y ya cuando hablemos de la reforma, vamos a explicar un poco más de ello con profundidad. Pero, por ejemplo, una de las situaciones que impactó tremendamente en la sociedad de aquel entonces fue la venta de las indulgencias, ¿no? ¿Qué eran las indulgencias? Bueno, las indulgencias eran los perdones o el perdón que otorgaba la Iglesia Católica a las personas que cometían pecados. Entonces, ¿por qué esto generó un rechazo? Porque la propia Iglesia Católica, pues, empezó a utilizar digamos, este perdón, ¿no? Digamos, este comportamiento erróneo de las personas que lo llevaba a pedir perdón, pero a cambio de un pago, ¿no? Es decir, los sacerdotes prometían el perdón previo pago por obtenerlo. Entonces se constituía ya en una venta, es decir, ya tú no estabas obteniendo el perdón de Dios porque realmente Él te lo podía conceder, o en todo caso porque lo merecías, sino que estabas obteniendo, entre comillas, el perdón de Dios porque había
digamos, un pago de por medio. Entonces, se dudaba mucho del real espíritu de cambio o de lo positivo que podría ser esto, ¿no? Entonces, por ese motivo que la propia población empezó a darse cuenta que estos comportamientos de los miembros de la iglesia no eran pues los más adecuados. Entonces, por ese motivo que esto generó un fuerte rechazo de los miembros de la iglesia dentro de la población. Otra de las características, o cuando ya hablemos de las características del humanismo, hablaremos del antropocentrismo. ¿Qué significará el antropocentrismo? Es que vendrá a ser pues la forma en la cual la sociedad va a crecer o desarrollarse, pero va a tener como eje el estudio del hombre, ¿no? Es decir, los intereses, las necesidades, los requerimientos, las manifestaciones o expresiones del hombre van a ser ahora el punto de partida para poder realizar estudios en cualquier tipo de rama del conocimiento, ¿no? Entonces, esto va a ser una de las características muy importantes que va a manifestar el humanismo. Y es así, pues, como se empieza a estudiar al hombre y obviamente, pues, se va a ir analizando su comportamiento y también la forma en la cual ese comportamiento debe ser entendido, ¿no? Dado que el hombre se manifiesta pues con todas sus bondades, sus virtudes, pero también, y como no decirlo, el hombre también puede manifestar múltiples defectos. Entonces, por eso que ahora el objeto de estudio de la sociedad será el hombre. Todos los comportamientos, digamos, personalidades, ¿no? Influencias internas o externas que pueden existir sobre una persona y cómo esto pues, puede generar cambios en ella, ¿no? Muy bien. Otra de las características será justamente esta famosa frase propuesta por el filósofo griego Protágoras, que decía, por ejemplo, que el hombre es la medida de todas las cosas, ¿no? ¿Qué significa que el hombre sea la medida de todas las cosas? Básicamente lo que significa es que a partir de lo que entiende el hombre como bueno o como malo, es que se empieza a analizar todo lo que existe en nuestro alrededor, ¿no? Entonces, por eso que, por ejemplo, esto se toma a bien o se toma a mal también, o puede ser interpretado para, digamos, aparentar, ¿no? Una protección del hombre, pero en realidad es también posible la vulneración de los derechos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir que desde mi punto de vista, pues la infidelidad, por ejemplo, debería ser castigada, voy a poner un ejemplo, ¿no? La infidelidad debería ser castigada con, por ejemplo, la muerte, pero es porque es mi punto de vista. Y si yo convenzo a las demás personas de que la infidelidad debe ser castigada con pena de muerte, pues probablemente la infidelidad logre llegar a ser castigada, ¿no? ¿Pero por qué? Porque a mí me parece que es una pena, hacia mí me parece que debería ser castigada con pena de muerte. Ahora, hay otras personas, por ejemplo, que podrán decir, no, o sea, si una persona desea ser infiel, pues bueno, es su decisión, pero no es que esto equivalga o sea equivalente con quitarle la vida, porque y eso es llegar hacia otro extremo, ¿no? Por último, que bueno, que se separe de su pareja y que, bueno, asuma sus responsabilidades, pero no llegar hasta ese punto. Entonces, es ahí donde viene la discusión. ¿Por qué? Porque como el hombre es la medida de todas las cosas, pues habrán personas que propondrán medidas más, mm, más estrictas o más fuertes, y habrán personas, pues, que propondrán algunas medidas un poco más débiles. Entonces, a esto es lo que se refiere cuando hablamos de que el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Qué más? En cuanto a otras características del humanismo, por ejemplo, va a desarrollarse un importante interés, o sea, se incrementará en realidad el interés por el estudio y la educación, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que, pues, ahora, durante el periodo llamado, pues, el humanismo, lo que buscará la sociedad es que las personas, por ejemplo, logren tener educación. Y obviamente, ¿por qué van a querer que las personas logren tener educación? Porque la educación será una importante herramienta para que el hombre pueda desarrollar la capacidad de análisis, la resolución de problemas, la investigación, la cultura, etcétera. Entonces, por ese motivo que
va a haber un mayor desarrollo e interés por parte de la educación. Otra de las características del humanismo es una revalorización de la llamada cultura griega y romana, ¿no? A eso se le va a llamar una revalorización de la cultura grecorromana. Es decir, se va a nuevamente reconocer la importancia de la filosofía, la importancia del análisis, la importancia de la discusión, la importancia de la argumentación, la importancia, por ejemplo, de la verificación, ¿no? De la experimentación. Entonces, van a haber muchos principios promovidos por la cultura griega y la cultura romana, que durante este periodo van a ser, digamos, puestos en práctica. Entonces, esta también va a ser una característica muy importante durante este periodo. ¿Qué más? Cuando hablamos de los precursores del humanismo, podemos hablar, por ejemplo, de Dante Alighieri, ¿no? Dante Alighieri, pues, será uno de los principales representantes de este movimiento literario y filosófico llamado humanismo. Él va a contribuir y reforzar el pensamiento humanista sobre el teocentrista, es decir, que la prioridad para la sociedad o para el hombre es pensar en el propio hombre, ¿no? Y en lo que éste necesita y dejar de lado, por ejemplo, de pensar en lo que los dioses u otros seres considerados mágicos o superiores, pues, digamos, tuviesen como necesidad, ¿no? O tuviesen ellos como interés. Para Dante Alighieri, el hombre puede saber tanto o más que Dios, y es por eso que una de sus principales obras será la llamada La Divina Comedia, ¿no? Seguramente alguno de ustedes habrá escuchado hablar sobre esta obra llamada La Divina Comedia, que básicamente es una obra que tiene como objetivo explicar, ¿no? La manera en la cual una persona, por ejemplo, pues a partir de sus actos o a partir, en todo caso, de sus propias decisiones, puede pasar de acuerdo a su comportamiento, puede pasar del cielo hacia el infierno o del infierno hacia el cielo, ¿no? Y es por eso que él propone, pues, que existe realmente tres espacios o ámbitos por donde todo ser humano pecador estaría pasando, ¿no? Uno de ellos sería obviamente el infierno, que será el espacio donde la persona, pues, tendrá que pagar, ¿no? Por los delitos o errores que cometió. Luego vendrá el purgatorio, que será el espacio donde pues será castigado de acuerdo a los pecados que haya cometido. Y después vendrá el paraíso, ¿no? Donde se hace una clara alusión, pues, que no necesariamente uno puede llegar al paraíso desde un inicio, porque puede haber un proceso de cambio de parte de la persona, es decir, la persona puede demostrar que realmente puede cambiar o necesita cambiar. Entonces, va a ir conociendo y va a ir desarrollando esas capacidades, ¿no? De cambio y de mejora, sobre todo. Tenemos después también a Francisco Petrarca, o Francesco Petrarca, también es una de las formas en las cuales se le conoce, quien va a ser un importante representante del poema y también, obviamente, uno de los importantes representantes del humanismo durante este periodo, ¿no? En sus poemas se va a poner de manifiesto digamos, la idealización que tiene sobre el amor. Asimismo, el reconocimiento o el apego hacia la mujer, que vendría a ser su musa inspiradora, Laura de Noves, ¿no? Es por ella que crea, pues, esta obra importante conocida como los Poemas a Laura, ¿no? Que sería una de sus obras más importantes. Es considerado Francisco Petrarca como el padre del humanismo. Muy bien, ¿qué más? Luego tenemos a otro importante representante del humanismo, que será Giovanni Boccaccio. Giovanni Boccaccio va a ser un escritor italiano, quien va a ser considerado como uno de los padres del humanismo, asimismo, junto con Dante Alighieri y Francesco Petrarca. Eh, Giovanni Boccaccio va de alguna forma a destacar por la obra que él escribe llamada El Decameron, ¿no? El Decameron.
a manera de resumen o de síntesis, el Decameron es una obra que está contextualizada en la problemática que se vivió en Europa a raíz de la peste negra, ¿no? La obra gira en torno a 7 jovencitas que buscando separarse o alejarse de la población que se iba infectando o contagiando de esta enfermedad y muriendo, pues con ese ánimo ellas buscarán ir a vivir hacia una cabina o hacia una, digamos, cabaña alejada de la ciudad para tener el mínimo de contacto con las personas y poder estar allí presentes. Pero estas señoritas, cuando estaban a punto de salir de la ciudad, pues sintieron temor porque al ser mujeres, eh, sentían ellas que estaban indefensas. Entonces, como sentían que estaban indefensas, pues, ¿qué es lo que propusieron? Propusieron que 3 jóvenes, pues, digamos, las acompañasen hasta la cabaña para que puedan ellas sentirse un poco más seguras. Y es así como una de estas jovencitas, pues, encuentra a 3 jóvenes y les pide que por favor la acompañen o las acompañen para que los puedan dar seguridad por si es que sintieran la necesidad de hacerlo, si alguien pudiera o pusiera su vida en peligro. Bueno, finalmente estos jóvenes llegan a la cabaña, felizmente no hubo ningún tipo de situación que pusiera en riesgo a ninguno de los jóvenes, ni a los varones ni a las mujeres. Pero una vez ya en la cabaña, estos jóvenes, al momento de retirarse, son invitados por una de las señoritas a pasar, digamos, el tiempo con ellas. Y claro, es ahí donde empieza pues la interacción propiamente entre los propios jóvenes, como son jóvenes pues de 17 años, 18 años, con una serie de preguntas, de dudas, de inquietudes. Y es así que ellos proponen, por ejemplo, que para poder pasar el tiempo, para poder pasar, digamos, las horas o los días, y que esto no genere ningún tipo de aburrimiento, pues eh, se propone que cada uno de ellos cuente 10 cuentos, ¿no? En 10 días. Y es por eso que se le llama Decameron, ¿no? Porque es la explicación de 10 cuentos propios de adolescentes o de jóvenes, que cada uno tenía que contar durante un día, ¿no? Durante todo el periodo de estancia, o sea, que al final serían pues 100 cuentos. Claro está que la mayor parte de los cuentos que fueron narrados eran cuentos que tenían un contenido, pues, erótico, ¿no? Sexual. ¿Por qué? Porque era propio de los jóvenes, ¿no? Eran adolescentes, de 16 años, 18 años, que se encontraban, pues, despertando, es decir, buscando conocer, ¿no? Digamos, las propias inquietudes, ¿no? Con una serie de inquietudes, de preguntas. Entonces, estos jóvenes, pues, por las propias inquietudes, empezaban a contar cuentos en base a su experiencia. Y la mayor parte de cuentos que ellos iban relatando eran cuentos, pues, que tenían contenido erótico, ¿no? Sobre el enamoramiento, sobre los deseos sexuales, ¿no? Carnales, etcétera. Entonces, ese básicamente era el objetivo. ¿Y por qué es importante el de Cameron? Porque el de Cameron, pues, lejos del cuento propiamente, porque, claro, nosotros podemos ver el cuento y pensar o deducir que, bueno, están contando o hablando de cosas de temas sexuales. Pero en realidad lo que hacía Boccaccio era demostrar, pues, que el ser humano como tal es una persona que tiene muchas preguntas y que puede cometer múltiples errores, que no sabe o no tiene la respuesta a todo. Entonces, como no hay respuesta a todo, pues el ser humano puede mejorar definitivamente, o sea, puede cambiar. Y la muestra es ello, justamente, ¿no? Que él puede, a partir de lo que sucede, pues va a demostrar en estos cuentos sus temores, sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes, sus placeres, ¿no? A eso es lo que se va a referir. Muy bien, jóvenes. Entonces vamos a continuar con la siguiente parte del video. Gracias.